Pisa es de esos lugares que solo ves su torre en una postal. La torre inclinada de Pisa es todo un icono de Italia. Y sin duda un lugar que debes visitar en tu viaje. Hoy haremos un day trip a Pisa en tren desde Florencia. Viajeros, muy buenos días, bienvenidos a Mochilazo. Mi nombre es Luis. Yo soy Gaby. Estamos en Italia, es nuestro octavo día en Italia, corriendo Italia. Nos dirigimos hacia Pisa. Estamos en Florencia y si algo bueno te pasa, viaja para celebrar. El desayuno de hotel muy bueno. Nos hemos topado con excelentes desayunos de nuestra estadía en Italia. Se admiran mucho los italianos por un buen desayuno. Ayer perdió México contra Argentina. Tomamos la estación central de ahí de Florencia y nos vamos a dirigir rumbo a Pisa. Es aproximadamente 1 hora de camino. La estación central en Florencia se llama Santa María la Novella o Santa María Novella. Es la iglesia que está enfrente de la estación. Tengan cuidado porque hay más de una estación en Florencia y lo mismo pasa con Pisa. Tengan cuidado donde la están tomando porque la Pisa, la estación central, no está cerca de la torre, van a tener que caminar mucho. La estación cerca de la torre se llama Pisa San Rossore. Pues cuando compren sus boletos háganlo ahí, nosotros los compramos con tiempo, con anticipación. Estamos en un tren regional, hace 1:10 porque va haciendo muchas paradas y va muy lento, pero 1 hora no está mal. No hay trenes rápidos. Y pues estamos conociendo los pueblitos de la Toscana. Vamos viéndolo. Vamos hacia la costa, Pisa está en la costa. La plaza del Duomo de Pisa se encuentra a 18 minutos caminando desde la estación de tren Pisa San Rossore. La piazza del Duomo de Pisa está inscrita como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es famosa por sus 4 obras maestras medievales: la catedral o duomo, el baptisterio, el campanario o torre inclinada y el camposanto o cementerio, que ilustran el apogeo de la influencia artística y arquitectónica medieval entre los siglos XI y XIV. Amigos, bienvenidos a Pisa. Ahí está la torre, como la pueden ver. Hay mucha gente y tienen que reservar esto en esta página que está aquí abajo porque solo dejan entrar a 15 personas cada 15 minutos. A la torre. No son 15, son 20, 25, pero es cada 15 minutos. Entonces tienen que reservarlo porque hay un mundo de gente aquí. Solo pueden entrar personas mayores de 8 años. Así que nos vamos a turnar para poder subir porque Gael tiene 5. Y hoy exactamente hace 6 años estábamos en el cañón del Colca en Perú. Nuestro primer viaje con mochila al hombro. Si algo bueno les pasa, viajen para celebrar. Y la torre tiene 251 escalones sin elevador, así que traigan agua también. La torre de Pisa o torre inclinada de Pisa es la torre campanario de la catedral de Pisa, situada en la plaza del Duomo de Pisa. Todo es Pisa. La torre de Pisa está inclinada principalmente debido a que fue construida sobre un suelo blando e inestable bajo sus cimientos, que no soportó su peso. Con cimientos poco profundos de solo 3 metros y la naturaleza blanda del subsuelo, la torre comenzó a hundirse poco a poco después de que se iniciara su construcción en 1173. La torre está construida en mármol blanco como parte del complejo de la Piazza dei Miracoli, Plaza de los Milagros. Su edificación se detuvo y reanudó en múltiples ocasiones a lo largo de casi 200 años. Estas pausas en la construcción permitieron que el suelo se compactara un poco, lo que probablemente salvó a la torre de un colapso inminente.
Cuando los constructores notaron la inclinación, intentaron compensarla construyendo los pisos superiores con un lado más alto que el otro, lo que le da una ligera forma de banana o curvatura. Paradójicamente, esto terminó acentuando la inclinación de la torre. En la actualidad, la torre está estabilizada en su forma inclinada gracias a diversas intervenciones de ingeniería. Constituye una importante atracción turística de Italia y puede subir sus 251 escalones hasta la cima del campanario de 56 metros de altura para admirar las vistas panorámicas desde su cima. Amigos, cuando era niño la Torre de Pisa solo se veía en imágenes en la televisión, en alguna que otra postal, y solo se veían 2 canales cuando era niño. Una televisión vieja de perilla. Si me hubieran preguntado en primaria si alguna vez iba a conocer Pisa, me habría reído. No dejen de luchar por sus sueños. Amigos, la catedral está muy bonita de adentro, tienen que entrar. Está mejor que la torre realmente y tal vez es la más bonita que hemos visto en Italia. No te dejan tomar fotos y solo puedes entrar aquí literalmente atrás de la puerta para poderla observar. No puedes entrar hasta el altar ni nada parecido, pero entren porque está muy bonita de adentro. La subida a la torre no está tan difícil como la torre de Florencia. Lo más bonito de allá de arriba son las vistas del pueblo. Y se van a bajar mareados. Si tienen problemas con las alturas, piénsalo. Cuando estás subiendo sí se siente la inclinación. Si quieres subir a la muralla cobran 5 euros por hacerlo y podrás caminarlo cerca de 2 kilómetros de la muralla de la ciudad vieja. Amigos, el bautisterio está cerrado por restauraciones, no vamos a poder entrar afortunadamente, pero enfrente está el panteón y ahí vamos a entrar. Lejos del panteón también lo están restaurando, pero tiene unos frescos impresionantes. Y de aquí nos vamos a ir a comer porque estamos muy hambrientos. Y una alternativa para el almuerzo también es que traigan su propio picnic y se sienten aquí, como están ellos, a comer. Es permitido y gente trae incluso vino. Realmente si no quieres subir la torre ni entrar a la catedral, solo puedes venir a la plaza y tomarte la foto para Instagram con la torre. Es gratis. Amigos, nos metimos a comer en este restaurante que está aquí atrás de nosotros. La verdad es que está cerca de la torre, en la misma cuadra que llega ahí hay un montón de restaurantes y ya no quisimos caminar para buscar otros. Este se veía muy bien, la comida está buena
Se llama Tartería Toscana. Pues realmente pueden caminar toda esta calle y está lleno de restaurantes, todo hasta allá abajo. Hay muchos turistas aquí, entonces pues como ustedes ya saben, donde hay muchos turistas pues no es lo más barato que se van a poder encontrar, pero ya no queremos caminar. Y lo que ordenamos fue pues unos mariscos fritos revueltos Y un jamón de puerco con papas. esa es la florentina, y yo pedí algunos mariscos también a la plancha, y Gael se comió una hamburguesa con papas, un vinito de la casa, estaba bueno el vino, y un cappuccino para el desempance de Gaby. Aquí están deliciosos los capuchinos, los voy a extrañar. Algo que ya dijimos en los videos anteriores es que los restaurantes te incluyen algo que se llama cuperto. Eso es normal en toda Italia, es como el servicio que ellos cobran o la propina, le podríamos decir. Entonces tomen en cuenta, algunos restaurantes pues ya lo incluyen y algunos no. Entonces también cuando se metan aquí a comer, por ejemplo, ese ya incluía el costo del cuperto, que generalmente son entre 2.50 a 3.50 euros. Entonces pues ahí, no sé, 10 o 11 euros menos si ya lo incluye de lo que será su cuenta total. Y pues ya de aquí nos vamos a tomar la tarde libre porque es nuestra mitad del viaje y la verdad sí estamos bastante cansados. Hemos visto muchos museos, muchas iglesias, mucho arte. Hemos caminado demasiado. El resto del día libre, sin grabar y nada más para holgazanear y tal vez, y pues la verdad descansar. Mañana nos vamos a ir a Nápoles, vamos a ir al sur. Así que si les ha gustado este video, si les ha servido la información, por favor, un like, son gratis, le ayudan mucho al canal. Suscríbanse si no se han suscrito y compartan con un amigo para poder llegar a más gente. Y no se pierdan el viaje a Italia porque apenas vamos a la mitad. Vámonos. Esto es Mochilazo, yo soy Luis. Y yo soy Gaby. Bye. Viajeros, como siempre, muchas gracias por ver este video. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, den un like si les ha gustado y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información.